Pública. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a esta edición de Vía Pública en las pantallas de Canal 24 Horas. Son las 11 de la noche con 13 minutos. Vamos a comenzar esta revisión informativa, como siempre, aquí en Canal 24 Horas. La actividad económica en agosto no presentó variación en comparación al mismo mes del año anterior, según dio a conocer el Banco Central. Esta cifra es mejor que lo esperado en las proyecciones, las que apuntaban incluso a un porcentaje negativo. La serie desestacionalizada creció 0,6% respecto al mes anterior y además es la cifra más baja desde febrero de 2021, cuando hubo una contracción de 2,8%. El resultado del IMASEC de agosto se explicó por el crecimiento de las actividades de servicios, compensado por las caídas de la minería y el comercio. Por otro lado, el leve crecimiento de la actividad económica en términos desestacionalizados se debió al desempleo de los servicios, especialmente en educación. El IMASEC no minero, en tanto, creció 1,3 puntos en 12 meses, mientras que en términos desestacionalizados lo hizo 0,7% respecto al mes anterior. Aquí comienza Vía Pública. Ya nos acompaña aquí en este estudio Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario también. ¿Cómo está, Alejandro? Muchas gracias por acompañarnos aquí en esta revisión informativa. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Primero quisiera saber, porque esta cifra que se entregó hoy por parte del Banco Central está sobre lo esperado por los especialistas. Había pronosticado incluso hasta un 1,6%, si no me equivoco, en términos negativos. ¿Qué es lo que explica esta cifra y que no se haya llegado a un escenario de contracción, al menos en este IMASEC? Sí, lo que establecían en las proyecciones los especialistas, Marco, era que el IMASEC se iba a contraer entre un 1,5 o eventualmente un 0. Estamos en el techo del mejor resultado esperado, pero es muy importante que quienes nos están viendo hoy día no vean este resultado como un resultado positivo, ¿eh? Y en esto hay que ser muy responsables con la ciudadanía. La verdad, Marco, es que este es un resultado complejo, porque muestra que nuestra economía está completamente desacelerada y que se está contrayendo. El ministro Marcel señalaba que esto era más parecido a una réplica, la situación que estamos viviendo, ¿no? Aludiendo o haciendo una homologación con lo que pasa con los terremotos. Pero la verdad es que esto es más parecido a un temporal, y es un temporal largo. Las réplicas son cortitas, chiquititas y de baja intensidad. Este es un temporal largo y que va a durar más de lo que teníamos previsto. El propio Banco Central ha dicho: vamos a recuperar recién los niveles de inflación que estamos acostumbrados en nuestro país al año 2024. Y el año 2023 va a ser un año difícil. Nuestra economía se va a contraer en torno a un 1,5% y eso al final del día, Marco, repercute en menos empleos y de menor calidad. La inflación va a seguir subiendo, lamentablemente. El Central estima en torno al 12% para este año, pero tengo la impresión de que eso va a ser más alto. Por lo tanto, estamos en esta inflación. Algunos dicen: no es esta inflación. Yo digo: mire, tiene cabeza de gato, cola de gato, cuerpo de gato, es gato, lamentablemente. Y tenemos que prepararnos como país para enfrentar esa situación con buenos estímulos a la inversión y a la creación de empleo. Y eso todavía nos falta desde la mirada del gobierno y desde las buenas políticas públicas. Y ahora, a su juicio, ¿cuáles son los factores, las características que nos hacen decir, o que le hacen a usted decir que a su juicio estamos en un escenario de esta inflación? Sí, llevamos 2 trimestres consecutivos contrayendo la economía. Eso es una recesión técnica, ¿no? El apellido técnico, la verdad es que está completamente de más, porque lo que muestra toda la tendencia es que el IMASEC, de hecho, que es un termómetro de nuestra economía, del crecimiento económico, va continuamente a la baja, en picada. Y por otro lado, una de las características de esta inflación es incremento significativo en los precios. Chile estaba acostumbrado a tener precios en torno a un incremento del 3%, ¿no? Que es la meta del Banco Central. Hoy día, en 12 meses, tenemos acumulado 14,1%. Y además, Marco, se ha frenado la creación de empleo. De hecho, ya se empezó a destruir. En la última medición del INE, en agosto, se destruyeron más de 7.600 empleos en relación al trimestre móvil anterior. Eso es una muestra fiel de que lamentablemente nuestra economía está en recesión, nos estamos contrayendo y esto no son fríos números. Esto repercute, Marco, en la calidad de vida de las personas, porque hay menos empleo, es más difícil conseguir empleo, es más fácil perderlo y van bajando los salarios. Otra cifra importante. Fíjate que los salarios reales han caído un 3%. Eso significa que las personas hoy día tienen mucho menos poder adquisitivo para poder llegar a fin de mes. Así que la pregunta es, bueno, ¿cómo enfrentamos esta situación desde, por ejemplo, el presupuesto de la Nación, que acabamos de conocer en estos días, o desde las políticas pro inversión que pueda estimular el gobierno? Y por cierto, una política que definitivamente
no ayuda, Marco, a enfrentar el crecimiento es la reforma tributaria. Esta reforma tributaria es directamente una bomba de racimo a la inversión y al crecimiento. Y lo que va a hacer es frenar la creación de empleo, no cuando esté en régimen, sino que ya lo está haciendo hoy día por el solo hecho de ser discutida en el Congreso de la República. Claro, usted de hecho tuvo durante la jornada un round ahí, un cruce de palabras con el ministro Mario Marcel. Incluso el ministro mencionaba aquí que les pedía pudor y autocrítica luego de los comentarios emitidos también durante la jornada. ¿Cuál es su visión al respecto? Sí, Marco, la verdad es que yo di una entrevista con datos y con hechos respecto de lo que ha sido la evolución del desarrollo de nuestra economía y mi impresión de lo que ocurría con el presupuesto de la Nación, que no iba a contribuir a la reactivación económica porque básicamente confiaba en que el Estado lo puede hacer solo y no genera condiciones para que la empresa, los emprendedores, los privados puedan generar más y mejor empleo. Parece que no cayeron bien mis palabras en el ministro y en el gobierno y la verdad es que hemos visto en el último tiempo, Marco, un tono complejo del gobierno. Parece que las críticas no son bien recibidas y lo que quiere la ciudadanía es todo lo contrario, es un debate con altura de miras, con evidencia. Fíjese, Marco, que cuando nosotros nos tocó estar en el gobierno, tuvimos que enfrentar no críticas, tuvimos que enfrentar acusaciones constitucionales contra el ministro de Salud, contra el presidente de la República, los retiros de los fondos de pensiones que erosionaron la capacidad de ahorro de millones de chilenos. 4 millones de chilenos se quedaron sin fondos. Y a esas son las discusiones que tenemos que tener. El ministro, por ejemplo, señalaba que la expansión fiscal fue excesiva, otros han señalado que hubo una fiesta de consumo. Bueno, solo quiero recordar que la expansión fiscal para llegar con ayuda a la familia fue solicitada en forma transversal por todos los sectores políticos y fue aprobado así en forma unánime en el Congreso, por lo tanto fue fruto de un acuerdo. Y por otro lado, los retiros que destruyeron los ahorros de 4 millones de trabajadores, de cotizantes, fueron el doble de los recursos inyectados por las ayudas del Estado. Ayudas del Estado, 25.000 millones de dólares, retiros de los fondos de pensiones, 50.000 millones. Esos retiros no fueron fruto de grandes acuerdos, no, fue fruto de una disputa de quienes por el populismo querían llegar con esos dineros a las personas versus quienes se oponían porque sabían que eso iba a generar más inflación y que iba a destruir el ahorro de las personas. Ahora, Alejandro, hablemos de las posibilidades o no de que en algún momento estemos enfrentándonos a un escenario de recesión. El ministro Marcel estuvo anoche también en el programa Estado Nacional de TVN. No lo descartaba como una opción quizás de aquí a fin de año o en un mediano plazo quizás. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿A cuán cerca estamos de llegar a un escenario de recesión? No, a mi juicio ya estamos en un escenario de recesión. El hecho que hayamos tenido... Porque usted mencionaba al principio de la conversación que estábamos ya en esta inflación. De hecho, estamos en esta inflación. Y esta inflación, lo decíamos antes, es contracción económica con una alta inflación y además impacto en el empleo. Y eso ya lo estamos viendo. Se están destruyendo empleos. Y que hayamos tenido un IMASEC cero crecimiento versus, por ejemplo, una contracción de un 1,5 que esperaban algunos analistas, no es señal de que todo va a estar bien. No, simplemente se retrasó un poco la contracción del IMASEC, que ya lo vamos a ver en el próximo mes. Es decir, los próximos meses van a ser con IMASEC negativo. El IMASEC es un verdadero termómetro de cómo funciona nuestra economía, muestra la producción de bienes, la producción de servicios y cómo se está creando valor en nuestra economía. Y lo que estamos viendo es que, por ejemplo, aun cuando cae el consumo minorista, que es algo esperable y que uno quiere para desacelerar el sobrecalentamiento de nuestra economía, pero eso tiene otro contrapunto, que el consumo mayorista también cae. Es decir, la compra de maquinarias o equipos que son fundamentales para generar inversión y con eso empleo. Entonces, tenemos malas noticias. También, por otro lado, cae la producción industrial. Y eso es una muy mala señal. Cae la producción minera. Es decir, no estamos siendo capaces de producir más y mejores bienes y servicios. Y una forma de ayudar a la tarea muy importante que cumple el Banco Central para controlar los precios es que la política fiscal ayude a generar más y mejores bienes y servicios, porque al final la inflación es un desbalance entre la oferta y la demanda, ¿no? Hay una oferta insuficiente de bienes y servicios para la gran cantidad de demanda. Bueno, una forma de contrarrestar eso es subamos la producción de bienes y servicios. Y para eso tenemos que generar condiciones para que el sector privado, con mucha más fuerza que el sector público, que ha demostrado ser ineficiente en la ejecución de recursos, pueda producir más y mejor. Y hay un punto que a mí me parece súper importante de la discusión, Marcos, si me permites, del presupuesto. Hemos conocido, por ejemplo,
cómo aumentan las partidas, cómo se desaceleran algunas, y llama particularmente la atención lo que ocurre con los gobiernos regionales, ¿no? Como país queremos impulsar la descentralización y queremos que los gobiernos regionales tengan más y mejores recursos. Pues bien, este crecimiento es muy modesto en el presupuesto 2023. Y en el caso, voy a poner un ejemplo, el gobierno regional del Biobío, con el gobernador Rodrigo Díaz, que ha demostrado una capacidad de gestión muy por sobre lo que ha ocurrido en el promedio de los demás gobiernos regionales, con una ejecución en torno al 60%, cuando el resto en promedio está en torno al 30%, fíjate que prácticamente no tiene incremento en su presupuesto. Solicitud de cerca de 130.000 millones de pesos y se asignan 96.000. Entonces, ¿por qué hago este punto? Porque es muy importante, antes de solicitar más recursos del Estado, bueno, reconozcamos y premiemos a quienes hacen mejor la pega ejecutando bien. Y lo que estamos haciendo hoy día es que tenemos un déficit en ejecución fiscal, dada la enorme burocracia y las barreras que hay en el Estado. Pues bien, tenemos que premiar y reconocer a quienes hacen bien la pega, porque eso significa llegar con una prestación más directa a las personas que hoy día lo necesitan. Ahora volvamos al IMASEC entregado, la cifra del IMASEC entregada hoy por el Banco Central. Usted mencionaba que, si bien esta no es una cifra positiva, sí estamos en el techo al menos de lo que estaba proyectado para el IMASEC del mes de agosto, entre 1,6, menos 1,6 a 0%, variación nula prácticamente. Ahora, en base a este mismo análisis de esta misma cifra, ¿qué podemos proyectar quizás para los próximos meses? ¿No se podrá esperar quizás que se vaya moderando un poco también? Esto tomando también las palabras del gobierno, que mencionaba que esto habla de un aterrizaje un poco más moderado de la actividad económica. ¿Podemos esperar quizás que para los próximos meses se vaya moderando un poco la expectativa que hay? Uno quisiera que eso es lo que pase, Marco, pero yo no sería tan optimista. Yo lo que veo es que vamos a tener una contracción del IMASEC en los próximos meses y vamos a terminar. ¿Es inevitable una contracción ya para Sí, yo creo que es completamente inevitable. No estamos siendo capaces, los datos muestran, la tendencia es bastante clara, no estamos siendo capaces de producir más y mejores bienes y servicios y eso va a afectar la inversión. Hoy día la inversión ya está estancada. Cuando uno mira la manufactura, por ejemplo, tenemos una contracción importante, en torno al 7%, con la formación de capital bruto, que es una forma de medir si es que estamos invirtiendo o no, también va a la baja. Es decir, todas las señales más estructurales de inversión están a la baja. Por lo tanto, vamos a seguir contrayéndonos y cuando uno empiece a ver el gráfico ya no va a ser cero, sino que van a ser cifras negativas en los próximos IMASEC y eso es una mala noticia. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo que vamos a ver, y el propio gobierno lo ha señalado, es que la tasa de desempleo va a aumentar. Hoy día estamos en 7,9%, al final del año pasado, el 2021, teníamos en torno a 7,2%. Hoy día tenemos cerca de 50.000 desocupados más que antes de la pandemia y cerca de 2,4 millones de personas que están informales. Entonces, tenemos que generar estímulos muy fuertes para que haya más y mejor empleo formal. El IFE laboral, por ejemplo, cumplió ese rol que fue diseñado durante el gobierno del expresidente Piñera y continuado en el actual gobierno del presidente Boric. Esa es una buena política. Pero la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos para pensar fuera de la caja, para llegar con incentivos correctos para generar empleos en una situación de esta inflación, donde no solamente tenemos contracción económica, sino que altos precios y destrucción de empleo? Bien, Alejandro Weber, decano de Economía de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas y Televisión Nacional de Chile. Muy buenas noches. Muchas gracias, Marco. Un fuerte abrazo.